¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos especiales que están acá en el primer congreso de psicólogos, el Congreso Internacional. Está a mi derecha Cristina Solano, de Argentina, experta en derechos humanos y de las madres de las plazas de Mayo. Está a mi izquierda Cecilia Santiago de México, Chiapas. Usted es especialista en... Soy psicóloga clínica, social, comunitaria. He trabajado con poblaciones desplazadas. Y con el problema de la violencia también. Así es. Okay. Está humanos. Marcelo Colucci, quien ya hace unos muy buenos artículos. De Guatemala, es psicólogo clínico. Y está Juan Cristóbal Aldana, de Guatemala, también psicólogo comunitario. Quiero hacer primero una observación. ¿Tienes el video allí de mi querida amiga, la fiscal general? Por favor, si lo tienen listo. ¿Listo? Rueda. Fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia a objeto de impugnar la designación de los magistrados de este máximo tribunal que se realizó el 23 de diciembre de 2015. El acta donde supuestamente se escogieron a los magistrados, se hizo la segunda preselección que lo hace el Poder Ciudadano, no está firmado por mí ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.
La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, entregó este viernes al Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional la lista de los candidatos preseleccionados para cubrir las vacantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Díaz destacó que todos los miembros de Poder Ciudadano revisaron y chequearon exhaustivamente los expedientes de los aspirantes. Por otra parte, el diputado ante la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, expresó que el informe consignado será remitido al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, a fin de que sea discutido en la sesión extraordinaria convocada para este sábado 20 de diciembre. No tengo ningún comentario, el video lo dice todo. O sea, hacer un comentario aquí es como... Y sobre todo por los niveles de desesperación que tiene la señora fiscal. No sé cuánto, tenemos que hacer un contador aquí de días, para ver cuántos días de preaviso le quedan a la señora fiscal. Lo que sí, y creo que sería un comentario rapidito, es que la desesperación es mala consejera, señora. Porque entre las responsabilidades, sobre todo las responsabilidades que tienen que ver con la utilización de niños en los actos terroristas de la oposición, y usted no ha dicho nada. Usted no ha dicho nada de... No he visto el primer pronunciamiento cuando se le tira excremento a la Guardia Nacional. No ha dicho nada de los heridos de la Guardia Nacional, no ha dicho nada de eso, pero no importa. Lo que sí es que no siga mintiendo, eso es malo. Eso es malo. Vamos ahora con un video que yo les prometí a mis compañeros aquí, mis queridos camaradas latinoamericanos. El video, Guerrero sabe que es el primero del apología a Pinochet. ¿Lo tenemos? Rueda. Continuamos llevando información al respecto de lo que está ocurriendo en el estado Táchira. Estamos en una de las principales avenidas de San Cristóbal, la avenida Carabobo. Como lo pueden observar, totalmente trancada está la avenida y podemos observar la nueva modalidad que han tenido en esta avenida, que es utilizar látigos para decirle a la gente que no hay paso por este sector. Esta mañana, ahorita, hace mucho ratico, estaba revisando y hay una caraja X de la vida que pone la publicación del Día de las Madres, de un acto que hicieron en la escuela del niño. No joda, de verdad, yo que estoy lejos de mi familia, yo no tengo un carajo que celebrar, ni Día de la Madre, ni Día de un coño. ¿Qué carajo están pensando? Mandando a los carajitos para el colegio. ¿De qué coño les va a servir que se gradúen mientras continúe este malparido narcogobierno? ¿De qué les sirve, pana? Y que después de lo que hicimos ayer, de esa maravilla de expresión, hoy no pasa nada. Y la gente toca corneta, puta madre. ¿En apoyo a qué? Necesitamos carne y huesos aquí parados diciendo lo que nos está pasando. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. Con lo cual, ¿tú crees que mañana puede caer Maduro? No mañana, mañana comienza el proceso, definitivamente. Lo que tú dijiste al principio del programa, todos los ojos están puestos en Venezuela. Sí. Ya el Departamento de Estado habló. Ahí hay metidos, ahí están los árabes metidos. Ahí está, por eso es que... Hablamos de Hezbollah. Hablamos de Hezbollah, está el G2 cubano, o sea, esos no son venezolanos, esos sí van a salir a reprimir. Ellos saben que ya en este punto no saben con quién cuentan, ni siquiera esos milicianos, que no se sabe si mañana van a amanecer borrachos o no, sí. Con todo, porque son gente de malvivir. Sí. Eso es lo que son esos milicianos. Y ahí están los cubanos, la mano cubana, la mano soviética metida. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Y acuérdate que aquí lo dijimos una vez, lo que no entendía la oposición era
que el número de muertos y el número de sangre era proporcional a la espera. Mientras más tiempo esperaran para hacer lo que ahora por fin están haciendo, más sangre le iba a costar. Pues tú lo habías dicho. Pero hermano... Tú lo dijiste hace años. Pero con todas las letras. Sí. ¿A Maduro y a Cabello los imaginas en el exilio, en La Habana, o los imaginas presos? Tú sabes que yo no veo... a esos dos personajes no los veo terminando esta farsa vivos. ¿Tú crees que se justifica mandar traer a los capos del narcotráfico, a Cabello, a Tarek, como hicieron en su día con Noriega en Panamá? Obviamente, claro que se justifica. Hay pruebas, ¿no? Todas las pruebas. No solo hay pruebas del narcotráfico, hay pruebas de la presencia de elementos del fanatismo religioso del Islam en Venezuela. Claro. Y eso lo saben los Estados Unidos. Claro. ¿Crees que Maduro va a llegar a fin de año? No lo sé. Espero que no llegue a fin de año, porque acuérdate que no es una simple dictadura, es una narcodictadura. Pinochet para el mundo entero es un dictador y un asesino. Y eso que para mí un triunfador es aquel, sin dejar de decir que es un dictador, es aquel que cuando sale de la presidencia, que salió por votos, por cierto, siendo un dictador, su país está mejor económicamente. En cambio, fíjate, Fidel Castro, para mí es un fracasado, porque Cuba estaba mucho mejor con Batista, que era un dictador, que cuando muere Fidel Castro, que no fuera un dictador, fue un tirano. Él tiene, la poca gente que todavía le queda, es gente de un estrato intelectual no muy culto, muy bueno. Yo, que soy absolutamente un demócrata, yo soy adeco, yo soy betancurista. Y Betancur era el epítome del opositor a los golpes militares. Pero yo pienso que a los militares que intervinieron en Argentina, en Uruguay y en Chile, esa intervención fue providencial. Se desanimó eso desacreditando de una manera históricamente injusta a los militares que intervinieron en Argentina, en Chile y en Uruguay, cuando esos países estaban a punto de caer en la anarquía. Yo creo que con el tiempo habrá una revisión de estos personajes como Pinochet y que vamos a empezar a verlos de otra manera. Tú sabes, Cristina, voy a comenzar contigo, voy a comenzar con las mujeres primero. Tú sabes, Cristina, que aquí se habla, o sea, dice la oposición que no hay libertad de prensa, libertad de expresión, perdón. Aquí. ¿Qué es esto? Están colgando al presidente. Mira. Están colgando al presidente. Por favor, velo ya en el televisor, Colucci. Eso es una intención de magnicidio. Eso es un delito. Eso es apología del delito. Y eso tiene condena, acá y en cualquier lugar del mundo, creo. Dame tu opinión con lo que viste ahorita. Es vergonzoso y además me molesta y me hiere muchísimo, porque esos hombres que están reivindicando a los militares, esto en lo personal hablando del sur de América, los militares de Chile, de Argentina, de Uruguay, se olvidó de mencionarlo, que vienen a salvar a estos países de la anarquía, hay que tener mucha vergüenza y muy poco conocimiento, muy poca ética para hacer este tipo de reflexiones. Nuestros países vienen siendo asolados por periodos militares que destruyeron nuestro país, destruyeron la economía. En mi país en particular tenemos 30.000 desaparecidos, 500 niños secuestrados, de los cuales hemos podido recuperar solo algunos, y siguen otros en situación de cautiverio. Han destruido nuestra economía, han propiciado que algunos sectores neoliberales y ricos comenzaron la dictadura, como el actual presidente, con 7 empresas y terminaron con 49 empresas durante ese periodo. O sea que ellos realmente nos dejaron con una deuda externa enorme que la habíamos logrado paliar en los últimos años del kirchnerismo. Y con el nuevo gobierno neoliberal estamos volviendo a endeudarnos en los mismos términos. Estos hombres no conocen nada, no conocen de historia. O conocen mucho. No tienen ética entonces, porque lo que están diciendo es una barbaridad, es vergonzoso. Además están permanentemente cayendo en situaciones que son apológicas del delito. Y eso no se puede hacer. Yo la primera vez que vi, estando en Caracas, que llamaban a matar a Chávez, yo dije, pero este hombre va a llegar a la puerta del canal y va a caer detenido. Eso es apología del delito. No pueden llamar a un magnicidio como
lo hacen recién en esa pantalla. Es un horror, es un horror. Clínicamente hablando. Son actitudes perversas, sin ninguna duda, son estructuras perversas, porque es alguien que solamente puede basarse en su propio pensamiento, en su propio bienestar, desconoce la ley, se constituyen ellos en ley. El quien está diciendo que va a matar a alguien de esa manera, la muerte no está buena para nadie, salvo para el fascismo como ideología, que la sostiene como un emblema a la muerte. Ellos están propiciando la muerte, la destrucción del otro, en base a su propia verdad. Eso es perverso, solamente es perversión. Y el perverso es aquel que no reconoce otra ley que la propia. Él es el dueño de la verdad. Y estos hombres sí lo consideran, y los periodistas ni hablar. Y todos los entrevistados hablan desde un lugar realmente de un olvido del otro, de un olvido de la verdad, de una negación de la democracia, de una negación de la libertad. Si uno tuviera que tratar a estas personas, diría que son inanalizables. Cecilia, tu opinión. Indignante. Yo te voy a hablar de México, que estamos sufriendo la peor noche de la historia, con más de 100,000 asesinados. Son 10 años que llevamos de una guerra fratricida terrible, más de 30,000 desaparecidos, el tercer país más peligroso para periodistas. Solo en mayo 7 periodistas asesinados. El riesgo que tenemos con todas las reformas constitucionales que se han hecho reciente, ¿para qué? Para entregar nuestro territorio a las multinacionales. Entonces, generar, provocar el odio mediante imágenes, mediante noticias falsas, es llegar a permitir que el otro no tenga cabida. Lleva necesariamente para una población enaltecida, ¿verdad?, en el odio, a crímenes racistas o de odio. Yo vengo de Mesoamérica, población indígena, somos mayas, y sufrimos el racismo, y se sufre pues recién la libertad de la esclavitud. Entonces conocemos que nuestros gobiernos no nos quieren. No nos quieren y sin embargo la población tiene el coraje y la valentía de no perder la ternura. Llámale si es piedad, llámale conciencia, dignidad, pero por encima de lo que nos hagan, amamos la vida. La organización es nuestro instrumento. Entonces, en mi experiencia de trabajo como psicóloga comprometida latinoamericana, pues me he hecho la pregunta en mi investigación, acción, ¿verdad?, en estos años, de cómo fortalecer los procesos organizativos de los pueblos. Porque tenemos que saber afrontar estas circunstancias y no quedarnos en el drama, no quedarnos como víctimas. No podemos darnos el lujo de quedarnos como víctimas porque se entrampa nuestra vida y no estamos creciendo, no estamos avanzando, no caminamos. Entonces estoy yo muy contenta de conocer el proceso bolivariano, de estar aquí en Venezuela, de conocer a las compañeras y los compañeros en la Limonera, de escuchar cómo ellos dicen, asumo la autonomía. Nosotros hablamos allá en Chiapas de autonomía. Los pueblos zapatistas nos han enseñado con dignidad cómo se defiende el territorio, con organización, con esfuerzo, con ahínco. Entonces, bueno, valorar aquí cómo las personas podemos transformar la violencia es muy importante. No podemos quedarnos con esas imágenes. Yo sí hago un llamado a todas las personas que leamos, que estudiemos y que leamos el contexto actual y que todas estas imágenes no nos bombardeen, ¿verdad? Resistamos desde nuestra subjetividad. Tenemos la capacidad. Juan. Sí, voy a tratar de objetivar como fenómeno de estudio el programa de televisión, ¿no? Que no es un programa que ha sido continuado, no es un programa, este señor Jaime Bailey, ¿verdad? Jaime Bailey. Yo ya, cuando estaba el comandante Chávez, en el año 2005-2006, ya era una arma de munición. Y lo que se puede entender de estos mensajes repetitivos es un reforzamiento
a la negación del otro, a la negación de un pueblo que se identifica con un proyecto político, de un proyecto que está identificado con ese proyecto, que sabe que ese bombardeo constante, porque no ha sido este señor, sino han sido otros señores, y ya ha sido una constante, si mediríamos la cantidad de programas que ha pasado este señor Bailey en contra de la revolución bolivariana, tendríamos que sumar en 5 o 10 años, ¿no? La cantidad. Entonces ha sido un reforzamiento al tema de la violencia, sobre todo a la conformación de una subjetividad del que tal vez se puede identificar como una oposición constructiva, destruirle ese concepto de oposición constructiva y pasarlo a un plano de la negación del otro, ¿no? Que quiere decir que va reforzando, como cuando te están constantemente en un medio de comunicación reforzando el miedo. Por ejemplo, el caso de Guatemala con el tema del crimen, ¿no? Ahí son 35.000 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero lo hablábamos con Marcelo, ha ido a la baja, ¿no? Ha ido a la baja, pero constantemente se están reforzando el miedo en estos tipos de periódicos que te dicen cuántos han asesinado cada día. Quiero hacer el tema paralelo porque es este mismo es el mensaje de que se está diciendo repetitivamente en 10 años, que ha conformado una negación del otro. Y eso es lo preocupante. Colucci. Contesto como psicólogo, en el medio de un foro nos han llamado como especialistas. Es un poco ampuloso sentirse especialista, pero no contesto desde una lectura política y con el corazoncito puesto en la revolución, claro. Hago esta aclaración para decir, tratando de ser absolutamente objetivo y neutro hasta donde se puede, esto muestra que estamos ante una cosa muy loca. Y creo que lo pondría entre comillas y subrayaría esta palabra, loca, ¿no? Pero es una cosa muy desquiciada, porque lo que vemos ahí es un manejo, coincido con todo lo que dijeron acá los colegas, los compañeros, hay un manejo perverso de todo esto. Esto hace acordar aquellas frases de miente, 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 una mentira repetida 1000 veces de Goebbels, ¿no es cierto? Es un poco el iniciador de toda esta psicología mediática, esta psicología de manejo de la masa. Allí, no me acuerdo quién era, una mujer, ¿no? Habla de la intervención soviética. O sea, son cosas locas y absolutamente descontextualizadas, que en un contexto hasta deberían llamar a la risa. Claro, pero lamentablemente no pueden llamar a la risa, porque esto es el preámbulo de cosas que no son precisamente para reírse. Y han originado muertos. Definitivamente. Es tercera vez y esta es la más dura, van más de 70 muertos. Claro, claro, y esto pareciera que no es para detenerse ahora, esto es el inicio de una campaña que seguramente ya en alguna computadora del Departamento de Estado está escrito, tiene una continuidad hasta lograr la reversión del proceso, como dicen allá, el rollback del proceso. Con el poco tiempo que estuvimos acá, un par de días, que creo que es suficiente como para ver algunas cosas. Es poco como para sacar una conclusión definitiva. Pero habiendo hablado con gente, incluso de la oposición, hemos hablado con distintas personalidades, compañeros psicólogos venezolanos, en fin, uno ve el nivel de mentira que hay en juego. O sea, la primera conclusión que puedo sacar es, definitivamente, en Venezuela no hay una narcodictadura. En Venezuela no hay un castrocomunismo. En Venezuela hay petróleo. Eso es lo que explica toda esta mentira loca, ¿no es cierto? Esta gente hasta incluso, me atrevo a decirlo, y hasta pecaría tal vez de psicologismo en esto, pero hasta se ve una actitud desquiciada de esta gente, gritando desaforada, una mentira que se le ha instalado, como dice acá la amiga Cristina. Llega un punto donde son inanalizables, porque es tal el grado de penetración de esta mentira, que terminaron asumiéndola como una verdad sin discusión. Es lamentable, porque la sociedad venezolana se ha visto llevada a esta partición, ¿no? Que va a ser muy difícil recuperar, que va a ser muy difícil. O sea, acá no hay mucha posibilidad de diálogo. Me acuerdo que alguna vez apareció en Argentina una pintada que decía, donde hay balas, sobran las palabras.
donde hay acción violenta sobran las palabras. Creo que se está conduciendo a eso, ¿no es cierto? Ya no hay posibilidad de diálogo, se está buscando que no haya diálogo y la constituyente, desde la oposición, es negada sistemáticamente. Veremos cómo sigue esto, ¿no? O sea, todo esto habla de una descomposición social que se ha ido manejando, muy bien hecho, y no hay duda que si uno lo ve en términos científicos, profesionales, de psicología, lo han hecho muy bien y evidentemente esto lo hace no unos cuantos psicólogos venezolanos. Acá hay una mano criminal con gran perfección técnica, ¿no es cierto?, manipulando todo esto. Es penoso, es lamentable, que hay vidas humanas en juego, ¿no? Y es muy triste lo que se está preparando. Esperemos que esto no avance y que seamos lo suficientemente patriotas de la patria grande para parar esta avanzada, ¿no? Pero... Cristina, en el Congreso en que yo me imagino no tienen conclusiones todavía, pero ¿cómo se ha manejado la información dentro del Congreso? No tenemos conclusiones, pero sí tenemos aproximaciones teóricas y personales con respecto a lo que hemos estado viviendo. Hemos podido apreciar trabajos comunales, algunos en el Limonero. Yo estuve particularmente en el centro comunal, no sé si es el nombre correcto, de Poder Popular de Alexis Vive. Alexis Vive. Emocionante, conmocionante. Realmente salimos satisfechos y dijimos, bueno, en definitiva, esto es una expresión de socialismo. Usted sabe que Alexis Vive es uno de los que les llaman, la oposición aquí les llama colectivos violentos. Por favor, por favor. Nosotros, como tuvimos la oportunidad de hablar muchos con ellos, hasta algunos de los compañeros les preguntaba qué pasaba con el tema de la droga, que está tan diseminado en el mundo y que trae tantos conflictos por los componentes basura que le agregan a algunos vegetales y hace que los chicos enfermen y mueran por ello. Y bueno, se convierte en el mayor negocio del mundo además. Y cómo ellos tienen controlado esto, cómo tienen pensado las cuestiones de género, las problemáticas de género, hasta están incluyendo la posibilidad de un dinero propio. Y además la cuestión de la equidad, de la igualdad, el discurso de estos jóvenes, que muchos de ellos tienen nivel primario o secundario, que no han ingresado aún a la academia y sin embargo han formado parte del gobierno en muchísimas oportunidades y son realmente políticos avesados. Yo los escuché, yo creo que todos nosotros vinimos a aprender y nos vamos mucho más ricos. Tuvimos oportunidad hoy de hablar con jóvenes políticos de distintas fracciones políticas con un nivel de profundización en su análisis. O sea, esto que hizo Chávez, esto que hace Maduro, que hace el pueblo venezolano, es altamente elogiable por ellos, y cómo hay que seguir avanzando, cómo hay que seguir profundizando. O sea, tenemos críticas para hacer, cómo hay que resolverlas, no profundizar los errores, sino resolverlos. Realmente un nivel de maduración política que nos ha llamado poderosísimamente la atención. Y algo a lo que quiero hacer reflexión. Esta tarde estuvieron unos periodistas realmente extraordinarios, otros días otros colegas de la ciudad, de los cuales hemos aprendido muchísimo, y hubo también un general. Yo no lo podía creer. Mi general Angiolillo, un abrazo desde acá. Yo no lo podía creer. Yo después tuve la oportunidad de saludarlo y le digo, general, si en mi país los generales fuesen como usted, otra hubiera sido la historia. Porque en mi país los generales, bueno, no tenemos buena imagen de ellos y tenemos sobrados motivos para eso. Y este era un poeta. Yo no lo podía creer. La verdad es que estamos sorprendidos en muchísimas cosas. Yo muchas veces me siento como si viviera en un país realmente avanzado, como he sentido muchas veces estando en Cuba. Un lugar donde el hombre es el eje de la discusión, es lo tenido en cuenta, donde la participación y el encuentro con el otro está vigente todo el tiempo. No es esto posible en la mayoría de los países de corte capitalista. No, en el Cono Sur, el término militar, y esa fue una de las cosas que con el comandante Chávez tuvimos que superar.
allá con Cristina, y con Néstor. Eve le decía, Sí. pero ¿qué voy a ir? ¿Qué voy a saludarle a usted? Si es un militar, nosotros odiamos a los militares y nos han hecho tanto daño a lo largo de nuestra historia. No es el ejército de San Martín el que ha dominado nuestro país. Y Chávez convenció a Eve, que no es fácil. Eve es una persona así extraordinariamente inteligente, marca caminos y terminó enamorada de Chávez. Y cada vez que Chávez decía, venía, ella terminó amando a Chávez. Sí, porque es duro, precisamente por eso pongo este video, que estén reivindicando a los militares en el Cono Sur, estamos hablando de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, imagínense con Stroessner. O sea, ¿qué es lo que, cómo que puedes tú reivindicar de Es muy difícil para nosotros. Sí. Yo aprendí a amar a Chávez y a conocerlo, creo que estando estudiando un poco en Cuba, ahí empecé a entender de que un militar podía ser otra cosa. Ahora, Cecilia, una pregunta. ¿Eso no es una estrategia? Tratar de empezar a ablandar sujetos históricos que son tremendamente nefastos. Por supuesto, y tergiversar la historia, tergiversar nuestra memoria y llenarnos con una nueva historia, ¿verdad? Con unos nuevos datos, cifras, actitudes, y para emular a estos actores siniestros de la historia. Es lo más peligroso, que nuestra juventud les vea como referencia. A mí, en los testimonios que escuchamos hoy por la mañana de víctimas de los jóvenes, yo les llamaría grupos de choque, que están en las barricadas, en las calles, y que agreden a agentes de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Escuchamos testimonios de sobrevivientes de estos actos y me quedé conmovida, porque se definen ellos como Fuerzas Armadas como protectores de la sociedad en un proceso revolucionario desde el amor. Un sobreviviente porque le cayó un trozo de cemento que alguien aventó desde lo alto y sobrevivió de milagro y se está recuperando. Una viuda, una compañera viuda y que sufre del hostigamiento. Me parece que los jóvenes necesitan otros referentes, pero si tergiversamos la historia como lo están haciendo desde los medios masivos, y en México lo tenemos claro, nos dicen, son grupos delincuenciales, estaban ahí por casualidad. No, nos están masacrando y están matando a un número elevado de personas jóvenes, mujeres. Entonces el feminicidio es muy alto. Entonces estamos teniendo como referentes a personas violentas que no tienen una ética. Y si estamos nosotras como psicólogas aquí es porque somos latinoamericanas y psicólogas que estamos por la humanidad y contra el neoliberalismo. ¿Tú sabes por qué te hacía la pregunta? Y ahora se las voy a hacer a Juan y a Colucci. Yo quiero mostrarles un video. Esto es reciente. O sea, la idea no es solamente el exterminio del chavismo como corriente política y a los integrantes del chavismo, sino el exterminio también va hacia lo ideológico. Y voy a explicarles por qué luego. Pero quiero que veamos programas que se dieron en España, en Chile y en Perú. Pero cortico, rapidito. ¿Lo tenemos ahí, el video 2? ¿Listo? Ruédalo. Nacen los niños, se les inculca la idea de esa patria, la que salvó Bolívar y que liberó de la esclavitud, de la opresión, y por tanto todos los niños se crían con el falso mito de Bolívar como un semidios, ¿no? Cuando él llega a Caracas, 7.000 personas salen huyendo de la ciudad porque las va a asesinar, las que se quedan, otra gran parte las detiene, las arresta en las cárceles y muchos de ellos los mata después, y en suma es el 32% de la
la población de Caracas la que está bajo persecución y que huye, y además hacen fiestas donde entre los tragos y las bebidas y el alcohol se reparten a quienes van a matar de los prisioneros. Pues yo me pido a este, yo me pido a este, yo me pido a este, como si fuera esto un juego, ¿no? Sí. Y para ahorrar balas, además, muchas veces los mataban con piedras en los cráneos, aplastándolas contra el suelo. O sea, era o sea, sanguinarios. Los genocidios allí fueron terribles, ¿no? Pero es que es más, cuando Bolívar vuelve victorioso a Caracas, los primeros que se sublevan unos días después son sus propios esclavos de sus haciendas. Sí. Los esclavos dicen, no, yo vivía mejor bajo las leyes españolas que con este sinvergüenza, o sea, y se sublevan contra él. Y por eso cuando Pablo Morillo llega a muchas de estas ciudades, lo celebran como llegó nuestro Salvador ante estos genocidas de Bolívar y sus secuaces. Bueno, ya, Bolívar es el héroe de héroes. El héroe de héroes. El héroe de héroes en la independencia Permiso americana. que me cruce, ¿ah? Sí, no, hasta el día de hoy. Muchas gracias. No, y es un mito que ha sido usado y abusado. Si no, pregúntale a la Venezuela actual, digámoslo, cómo Bolívar se transforma también en algo que nunca fue, digámoslo, para el modelo bolivariano, supuestamente, pero yo te puedo asegurar que Simón Bolívar no tenía ninguna intención de que lo que es Venezuela hoy día se convirtiera en ello. A ver, Bolívar era un individuo que pertenecía a la clase alta caraqueña, digámoslo, era un hombre que provenía ¿cómo se llama?, el mundo de los hacendados, a pesar de que hay algunos estudios que dicen que tendría un origen mestizo. Bueno, es probable, pero claro, que fuera un mantuano en definitiva, que era el nombre que le daban a la élite caraqueña en esa época. Pero realmente Bolívar llega a convertirse en una figura relevante precisamente dentro de la parte bélica de lo que es la independencia de toda la zona norte de América del Sur. Pero de ahí se construye el mito del Bolívar, que es el libertador de América. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? En febrero del año 25, el Congreso le prorroga el mandato a Bolívar, le dice que se quede como dictador, que siga gobernando. Bolívar al comienzo dice que no, que es un fenómeno absurdo y monstruoso, esas son sus palabras, la nación parásita de Colombia si él se queda, pero el Congreso insiste. Ahí Basadre dice que no sabe bien si Bolívar estaba haciendo teatro y si quería quedarse como gobernante y que hizo el teatro de que no quería. Bueno, vino una época impresionante, ahí te das cuenta que sobona se puede poner la gente con Bolívar. Le regalaron 1 millón de pesos, le pusieron estatuas. Ahora, Bolívar no tenía una buena opinión de nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, Hiram Paulding, un marino inglés, dice que almorzando con Bolívar le dijo en Huaraz: Bolívar condenó a los peruanos en términos generales. Me dijo que eran unos cobardes, que como pueblo no tenían virtudes varoniles. Dice que los denuestos contra el país fueron ásperos y sin reserva. Luego me dijeron que solía hablar siempre así de los peruanos. Bolívar no nos quería, nunca simpatizó mucho con el Perú. Había mucha envidia también en los demás países porque el Perú pues, era el país más rico en ese momento y había sido el país más realista, ¿no? A ver, Juan, fíjate, por eso era la pregunta que le hice a Cecilia. Ve bien que el tema no es solamente el exterminio y la digamos, formar o crear odio en contra de todo lo que es el chavismo, y en este caso Chávez, que nos trajo a Bolívar, pues Bolívar estaba aquí muerto. O sea, Bolívar estaba metido en el Panteón Nacional, solamente se le llevaban flores el 24 de junio y el 17 de diciembre, listo. Se acabó. Fechas patrias, llegaban, ponían una corona y se acabó. De hecho, tengo un chistecito con lo del el racismo expresado por uno de los periodistas. En la época de Rómulo Betancourt llega Salvador de Madariaga, un historiador, llega aquí a Venezuela y fue recibido con bombos y platillos, porque venía a hacer la biografía de Bolívar. Lo recibe Rómulo Betancourt, lo reciben con honores. Él va al viejo Lecuna, que es uno de los de la clase mantuana, que es el depositario de casi todo. Dice José Sanrojo, un historiador nuestro, dice que muchos de esos papeles se perdieron con Lecuna. Muchos de los papeles los quemaron porque eran inconvenientes sacarlos a la luz. Y Lecuna le abre la biblioteca en donde tiene todo lo de Bolívar. Salvador de Madariaga estudia, pum, pan, se va a España y edita el libro Bolívar, una biografía. Y en ella, él pone que él cree
que Bolívar tiene sangre negra. De ahí el mestizaje. Cosa que en este país, ni en toda Latinoamérica, yo dudo que haya raza aria. O sea, lo dudo. Las chispas se han corrido por todo, por toda Latinoamérica. Pero ¿qué te dice esto, ves? De ahí Rómulo Betancourt declaró persona non grata a Salvador de Madariaga y todo por haber dicho que Bolívar era mestizo. Bueno, era mestizo y a todo orgullo, pues sí, mestizo. ¿Y cuál es el problema? Ahora, el tema, por eso quiero ir hacia lo psicológico, porque esto, como dice Colucci, es verdad, es un plan. Es un plan ya premeditado. No estamos hablando, el estar hablando ahora mismo bien de Pinochet o bien de Stroessner o bien de de Videla mismo, o hablando de los dictadores en Latinoamérica, tiene un objetivo, tiene un fin. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para, y sobre todo no es un fin de las oligarquías nada más, esto es un fin del imperialismo norteamericano? Mi pregunta es, ¿qué se busca aquí? Pues, o sea, si forma parte de un plan integral para desraizar pues, a la población latinoamericana de sus ancestros, pues de lo que es de lo que son sus héroes pues, naturales. Y que viene el neoliberalismo, la globalización a imponerse dentro de Latinoamérica y apartar de una vez la historia. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los marcos que se están usando para deslegitimar nosotros hicimos un trabajo en el año 2009, cuando lo presentamos ahí precisamente allá contigo, Cecilia, cuando hicimos el Congreso de la Liberación, y decía resarcimiento de héroes malditos, ¿no? Porque, ¿qué pretendía ese trabajo psicosocial, no? Recuperar esa simbología, recuperar una simbología de lucha y de integración, ¿no? Y lo hacíamos con el caso de los afrodescendientes. Especialmente utilizamos la figura de el único diputado negro en Guatemala, ¿no? Que fue Alfonso Laric Bennett, que cuando derrocan a Jacobo Arbenz es uno de los primeros objetivos y lo matan de una manera muy, muy desgraciada, ¿no? Y fue olvidado, y de hecho el sindicalismo no recuerda esos símbolos, ¿no? Entonces eso, ¿a qué obliga al sindicalismo? A una desmovilización, a una inercia de sus héroes. Hay una de las cuestiones que a mí me impresionó de los sindicatos de trabajadores en Guatemala, el sindicato de trabajadores de la Coca-Cola. Lo primero que encuentras al entrar a la sede sindical son sus mártires. Y antes de iniciar una reunión de trabajo, cuando hay invitados, se canta el himno a los mártires, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los europeos también lo hacen, los yanquis mucho más. Entonces es importante el tema de la simbología, que había una discusión con Marcelo con el tema de los líderes, cuando veníamos para acá. Son importantísimos la simbología de los referentes. Bolívar, aunque quieran hacer un revisionismo histórico, yo lo que veo en estos programas es un revisionismo histórico intencionado, ¿no? Porque está preparar todo reforzar el acoso hacia Venezuela, ¿no? Que tiene nombre y apellido Venezuela. El acoso, porque se rescata al presidente Chávez rescata esa figura y la pone en primer plano. Sí, es la raíz de la revolución. Ahí está. Entonces, obviamente, hay que destruir esa simbología, porque la destrucción de la simbología lleva a las capas medias, a las capas, por ejemplo, que están dentro de la lógica del capital, no les importa ese tipo, aunque tiene su simbología, ¿verdad? Que podríamos decir, nosotros vamos a destruir a la Nike, vamos a destruir a la Adidas, vamos a destruir a esa simbología del león de Hollywood, porque se podría utilizar también esa destrucción de esa simbología, porque evidentemente eso sí como dicen en México, les movería el tapete si movemos ese tipo de simbología, ese tipo de cine, ese tipo de héroes que presentan, ¿no? Pero sí a lo largo de la historia nos damos cuenta que la simbología, hay una de las cosas más paradigmáticas en el tema de los líderes, y es cuando Pancho Villa, hay un libro muy lindo que es de Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa, una historia narrativa, que precisamente habla cuando matan a Pancho Villa, lo van a enterrar en la noche, van a desenterrar el cadáver y le quitan la cabeza, ¿no?
no se sabe últimamente dónde quedó la cabeza de Pancho Villa, pero tiene una simbología. El hecho de ir a desenterrar el cadáver de Pancho Villa y cortarle la cabeza. Tiene una simbología que si nos damos cuenta y la trasladamos, se ha manejado a lo largo de la historia de las dominaciones sobre los pueblos. Primero destruir sus líderes, sus símbolos. Cómo fue asesinado César Augusto Sandino, cómo fue fusilado Farabundo Martí. Y más recientemente, cómo presentaron la muerte de Gaddafi, cómo presentaron el ahorcamiento de San José. Legalizaron esa muerte por vía CNN. Entonces, fue un ajusticiamiento ilegal, o sea, bajo todo punto de vista, macabro, y lo hicieron. Pero tiene toda una representación simbólica hacia la colectividad, hacia la identificación. Porque nosotros como colectivo necesitamos identificarnos, ¿no? ¿No? Nos identificamos con la revolución bolivariana, nos identificamos con todo aquello que conlleve a la liberación de un pueblo de su sufrimiento, de su opresión. Claro. Y para eso necesitamos una simbología. Necesitamos referentes. Tú me puedes, Mario, me puedes dar, mira, la estrategia militar es esta. Pero yo necesito tener referentes simbólicos, porque es parte de mi generación y generación y generaciones. Porque viene transmitida desde la antigüedad hacia acá. Ya recordamos a lo que representó en la antigüedad Aníbal, lo que ha representado todos estos símbolos. Es parte de la humanidad. Y quiero concluir con esto. El negar un símbolo, destruir un símbolo, preocupa, ¿verdad? Porque verdaderamente estás negando la humanidad, a un colectivo identificado con un símbolo. Y eso ya te da, es como, ya te empieza a dar síntomas que más adelante podemos hablar de esto. Colucci, y yendo por la misma vía, cuando habló de cómo le quitan la cabeza a Pancho Villa, hicieron lo mismo con el Che, lo desaparecieron, solamente las manos fueron, luego por otras vías le llegaron al comandante Fidel, pero desaparecen al comandante y sin embargo no acabaron con la figura del Che. Claro, pero la intención es esa, ¿no? Creo que lo dijiste recién, se trata de borrar de raíz todo esto, ¿no es cierto? Querrán hacer lo mismo con Maduro, querrán hacer lo mismo con Chávez, yo creo que sí, además, ¿no? Se trata de eso, de exterminar cualquier cosa que sea contestataria, alternativa, ¿no? Entonces, borrar la historia o no. Esa es la cuestión básica, borrar la historia, uniformar todo el mundo, aunque no seamos catires, rubiecitos, todo el mundo tenemos que comportarnos como eso, tomar Coca-Cola y comer McDonald's. Un poco ese mensaje uniformador. El mundo es eso, si te salís de eso, de esa normalidad, no, sos un peligroso, ¿no? Todo esto que estamos viendo, todas estas acciones, claro que tienen una agenda, están bien pensadas, no son solamente locuritas de unos cuantos muchachos exacerbados que ponen una guarimba, ¿no? Eso es la implementación práctica, lo que estamos viendo además estos últimos 2 meses, pero todo esto por supuesto que tiene una agenda bien pensada, hay una guerra psicológica pensado en estos términos, ¿cierto? Hacer desaparecer el cuerpo del Che, o golpear con tal manera, o que alguien diga por televisión todas estas locuras, estas barbaridades, reivindicar a los dictadores, los peores dictadores de la historia de Latinoamérica. Todo esto hace parte de un plan bien concebido, ¿no? No es nada loco, es una guerra psicológica muy bien articulada, muy bien pensada, hecha por gente que sabe mucho de esto. De hecho, vos hablas muchas veces de esto, se habla de una guerra de 4ª generación, una guerra pensada con todas las características de una guerra, con estrategas que tienen objetivos muy claros. Entonces, toda esta cosa de desaparición de la historia, de borrar las identidades, ¿no? Se busca que tenga efecto, ¿no? Y acá es evidente que se quiere borrar cualquier cosa que huela a contestatario, a nacional, a defensa del territorio propio, de los recursos propios. Pero insisto con esto, todo esto que está sucediendo hay que entender la lógica de eso, ¿no? Venezuela tiene petróleo, y ese petróleo para el imperio es algo así como que es petróleo propio que por alguna circunstancia de la historia no quedó bajo su suelo. Es un pequeño error accidental, ¿no? Y vienen por él. Entonces, todo esto que estamos viendo es lamentable porque se está usando venezolanos, tan venezolanos
los del este, tan venezolanos como los del oeste. Se está utilizando venezolanos para crear esta suerte de guerra civil que justifique cualquier cosa, ¿no? Ante el caos esto es necesaria una intervención extranjera, externa, vía, no sé, carta democrática de la OEA, para venir a poner orden con estos salvajes que no nos sabemos comportar, etcétera. Está pensado esto, está muy bien diseñado. Cristina, no sé si les mostraron en el Congreso cómo se quemó a una persona. Terrible. ¿Verdad? O sea, a la que se le encendió y se ve que había la intencionalidad, pues, de principio, de caer en golpe por parecer chavista o, como dicen ellos, porque estaba robando. El hecho claro es que se quemó un ser humano, independientemente del motivo, si sea chavismo o lo que es. ¿Qué significado tiene, Cristina, yo digo en lo psicológico, por ejemplo, la utilización de excrementos para tirárselos a las autoridades, y en el caso, lo que es la quema de una persona, que no es una, de paso. No. Luego averiguamos que ya iban 3. Antes de referirme a eso, Mario, ¿puedo agregar algo a esto que decían los colegas? ¿Cómo no? Yo creo que si hay una reafirmación del movimiento neoliberal y una exacerbación de la destrucción de los líderes, como decía Juan, tiene que ver con que nosotros no nos damos cuenta ahora, pero posiblemente dentro de unos años la historia va a demostrar que hemos vivido y estamos viviendo un periodo histórico muy particular, tan particular como el de la época de San Martín y Bolívar, donde se juntaron líderes extraordinarios en toda América Latina, Chávez, Maduro, Correa, Néstor, Cristina, Lula, Pepe, Mujica, Evo, líderes con características excepcionales que produjeron la liberación de América. Hacía muchos años, décadas, que esto no se daba. Por eso ellos están, esa es una de las razones por las cuales en este momento se extreman sus medidas antidemocráticas y psicológicas. Con respecto a lo otro que usted decía, yo creo que antes hacíamos referencia de lo que significa la ideología del fascismo. La ideología del fascismo lo que hace es enaltecer la muerte y la destrucción del otro y escarbar en las profundidades más miserables de cada ser humano. No podemos ser benignos e ingenuos y pensar que somos seres puros y buenos. Los sujetos somos seres que tenemos algunas cosas buenas y otras cosas malas. Yo soy convencida de que... Las miserias que se controlan. Las miserias que se... No, tenemos muchas cosas buenas. Sí. Yo soy muy optimista y considero que la mitad de la población, y mucho más que la mitad, es muy buena e inteligente. Hay otros sectores que no lo son tantos. De esos sectores se exacerban algunos que son los realmente malos. Y aunque esto parezca pueril, no es tan así. Son realmente perversos, que buscan lo peor del ser humano y sacan de ellos lo más indignante, lo más íntimo, y lo ponen fuera. Esta situación de los excrementos, a ellos debe... Yo me imaginaba hoy cuando veía las películas, digo, deben serles como satisfactorios y deben considerarse importante, mostrando lo peor de sí mismos y dándoselos al otro. O sea, están demostrando su lugar más bestial. Y por otro lado, la eliminación del otro a través del fuego es algo como hasta... bueno, nos lleva a mucho más allá dentro de la escala humana. Cuando los españoles y los invasores llegan a América, destruyen a los pueblos indígenas y una de sus fórmulas preferidas era el fuego. Lo mismo que la Inquisición. Es como si ahí intentaran quemar aquello que les es diferente, que les es opuesto, que no pueden controlar, tienen que eliminarlo de alguna forma. El fuego simboliza lo que nada queda, el fuego elimina todo. Sí. Y esto tratan de eliminar al otro a través del fuego. Realmente es un desafío tan grande para la psiquis humana que es difícil de controlar una vez que se llega a ese extremo. Y yo no sé qué va a pasar con esos jóvenes que llegaron a ese lugar, los ejecutores de ese asesinato. Realmente no sé si tienen un camino de vuelta, porque si tienen algo de la ética y de la conciencia no les va a permitir recomponerse psíquicamente.
y si no, estarán perdidos para siempre. Lo que sí me preocupa, y yo querría dejar muy en claro, es esta cuestión de la justicia. Para los familiares de las víctimas y para las víctimas, la única forma de establecer un real resarcimiento y una posibilidad de cura es la justicia y el establecimiento de ello. En nuestro país, donde vivimos el horror de la dictadura militar, las formas que tuvimos de reparar tanto dolor, tanto horror, fue lograr la justicia sobre los asesinos. Nosotros tenemos centenares de genocidas presos y que siguen siendo condenados por la justicia. Han pasado 40 años, son viejitos para algunos, pobrecitos están en las cárceles, son genocidas que solamente han llegado a la vejez y que deben... De hecho explotan esa imagen de viejitos, que ya están viejitos para que se les puede tocar. Pobrecitos. Sí. Son asesinos que además nunca jamás se han planteado el arrepentimiento. Ellos están orgullosos de los crímenes, de las torturas, de los asesinatos a niños, a mujeres embarazadas, a hombres indefensos. Ellos están gloriosos de eso. Esa es su honorabilidad. Pero para nosotros, para el pueblo, lograr que cada uno de estos hombres se les dicte cárcel efectiva, común y perpetua, es una reivindicación. Y sentimos que algo de la justicia de los compañeros que ya no está siendo puesta en vigencia. Yo creo que esto debe ser tenido en cuenta. No puede haber impunidad. No puede haber impunidad. Cuando yo veía hoy las películas del muchacho, que realmente es estremecedor ver incendiarse, y a los otros mirándolos alrededor, yo decía, están presos. No, y todavía le cayeron a golpes, lo apuñalearon mientras lo estaban quemando. Es un horror, es un horror. Es un horror en toda la descripción de la palabra. Es inhumano, no entra dentro de los parámetros humanos. No hay calidad humana para eso. Aunque sí, yo les decía antes que dentro del humano entra la mayor de las perversiones. Yo creo que la única manera que puede resarcirse esto y constituirse la sociedad venezolana es que estos hombres sean aquellos que cometieron este horror, este homicidio, sean caídos en la justicia. Para ellos tiene que establecerse una justicia, no pueden estar libres, no son dignos de andar entre la gente. La justicia tiene que caer sobre ellos y decirles, señores, ustedes son asesinos. Ellos, los que lo permitieron y los que los propiciaron, los que les pagan para hacer esto. Yo no dudo que les pagan. Yo creo que aquí hay fuerzas externas, de aquí o de otra nacionalidad, pero que son pagados, son mercenarios, que pululan en toda América y en todo el mundo. Esos hombres están aquí. Son los hombres que matan por dinero. Vamos a ir a un corte, fíjate, pero yo quiero, pues también ustedes tienen que haber visto símbolos, ¿verdad? Símbolos que están en los escudos y tiene mucho que ver con series televisivas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con series televisivas, pero hay algo que nos está llamando la atención, que es la creación generacional a través de juegos. Por ejemplo, los muchachos que están en este momento, los de clase media, los fanáticos de clase media que están metidos allí, que son pocos afortunadamente, hay otros, yo hacía una denuncia el otro día, están trabajando ya al final con las clases medias en horas de recreo y luego se meten con las bacrín en las noches, con las bandas criminales. Pero hay algo que me llama la atención, ¿no? Primero, la utilización de símbolos que son actuales. Es decir, por ejemplo, la serie de Vikingos y... Las máscaras de las máscaras y todo esto. Y luego hay como una especie de creación generacional. Recordemos que aquí hubo una guarimba, ha habido varias guarimbas, 2008, 2006, y así han ido. Pero en el año 2006, un muchacho estaba apenas de 3, 4, 5 años, de los que están participando ahorita. Pero habían unos juegos llamados Mercenarios, que fueron en ese momento, año 2008, 2007, esos juegos Mercenarios decían cómo atacar, por ejemplo, a Miraflores. Ojo, puesto allí. En el juego. Juegos profesionales, juegos vendidos libremente. Y se decía cómo atacar a Parque Central aquí mismo, en el centro de la ciudad, o te decía cómo atacar Miraflores. Y estamos hablando de año 2008, 2009. Es decir, ya estaban preparando
a esa nueva generación a través de juegos. Por eso digo, es verdad cuando tú dices que no hay, esto no es casual, claro. ¿verdad? Cómo matar a Chávez, creo que había un juego también. Eso. Vamos a un corte y regresamos. Y Bolívar sonreído y lleno de compres, cansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido... Continuamos. Fíjate, ve, yo quería enseñarles esto. Un guarimbero. Es ridículo. ¿Ve? Un guarimbero con su bazuquita, lanzacohetes y todo, ¿no? Y aquí tienen. Se saca fotos para mostrarse. Para mostrarse, aquí está. Y cómo se presentaron en las guarimbas, mira. Lo peor de todo es que cuando nosotros ubicamos los precios de esos trajes, fíjate el hambre que están pasando, cuesta $1000. $1000 un trajecito de eso. O sea, fíjate el hambre. Ahora, lo que hablábamos, el tema de simbología. Sí, estuvimos hablando de unas cosas que... El tema de la simbología, Cecilia. Pues se va a usar, ¿verdad?, frecuentemente para asociar, pues sí, los personajes que tengan a la mano, ya sean históricos, ya sean referidos a la acción que quieren promover entre los grupos, ¿no? Entonces, sí hemos visto, no hemos estado en una barricada, en un plantón, o como le llaman aquí, guarimba. No te puedo decir, ¿no? Hemos visto imágenes, hemos visto videos, sí. En México, tú sabes que una de las cosas que siempre me llamó la atención es que en Hollywood, cada vez que te van a hacer una película, el latino es sucio, desorganizado, narcotraficante, borracho, mujeriego, feo. O sea, no tiene charme. El estigma, ¿verdad? Ese es el estigma. Juan, sí, hablando de la simbología. Bueno, los símbolos que estamos viendo, por hacer a mí me gusta hacer el tema el tema paralelo, ¿no? Entonces, son símbolos de moda. Son símbolos que se están usando constantemente, por ejemplo, aquellos que se mueven, cuando están en las calles peatonales, que están esperando para que alguien les ponga un dinero, es un símbolo de moda. Esas vestimentas representan esa moda. Hay una cuestión porque llaman la atención, caen bien, ¿no? Hay un poder atractivo en esa simbología que se está usando, ¿no? Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de... Pero estimula el ego del muchacho, lo convierte en Superman, en Batman, en Robin, una cosa así. Pues. Bueno, no sé, tendría que ir a los personajes actuales. A mí se me cae la cédula rápido aquí. Hay una cuestión dentro de la cultura occidental, nos hemos educado en la cultura occidental mestiza también, voy a utilizar a México, porque México es muy... Hay mucha tradición de eso, ¿no? Cuando te pones una máscara, tu personalidad cambia. Claro, te pones la máscara del santo, te pones la máscara de Blue Demon, te vuelves un justiciero. Entonces, esa es una cuestión de educación, pero de identificación, contextualizado en un tema de moda, de que caes bien y todo esto. Y constantemente las películas de Hollywood nos están reforzando esa simbología, el Superman... son los héroes ilusorios, porque te quitas esta capa, eres el delgado, eres el tímido y todo esto, te pones te refuerzas con esta vestimenta y te vuelves, por ejemplo, el héroe, ¿no? Cuidado, no hay que utilizar el concepto de antihéroe, ¿no? Yo creo que esto sería una cuestión como dirían, harina de otro costal, en un buen término, ¿no? Pero sí hay que entender que esa simbología está claramente usada para ganar adeptos. Ahora, Colucci, vamos a entrar en la razón principal.
la razón principal de toda esta agresión. Yo recién lo dije, puede sonar chistoso, pero no es nada chistoso, ¿no? Acá no hay narcodictadura, no hay nada de esto, hay petróleo, ¿no? Da hasta lástima ver jovencitos como estos, disfrazados de qué, disfrazados de astronautas. No sé, creo que es de Darth Vader, pero con la bandera. Bueno, disfrazado, o una persona que por televisión puede hablar de la invasión soviética en el 2017. Da lástima, realmente da pavor, ¿no es cierto? Lo que se juega allí. Finalmente esta no es la guerra del este, de la ciudad de Caracas contra el oeste. Es la guerra de multinacionales que están perdiendo una fuente petrolera fabulosa, reservas para final del siglo, reservas petroleras más todo lo que se juega, minerales estratégicos, como recién lo dijiste, coltán, agua dulce, biodiversidad de la selva, en fin, recursos naturales fabulosos, ¿no? Que tiene Venezuela y que tiene Latinoamérica, ¿no es cierto? Lo que está en juego es eso, y se está manipulando esta supuesta guerra civil, apelando a estas cosas tan indignas, como manipular la cabeza de esta gente. Insisto, no quiero caer en estas cosas, excesos de psicologismo clínico, pero ver a esta gente desquiciada, hablando visceralmente, gritando, sin saber por qué, ¿cierto? Que esta dictadura loca, una dictadura que deja decir a los cuatro vientos públicamente, con Pinochet o con Videla o con Stroessner, era imposible mover un dedo, porque inmediatamente te secuestraban, te torturaban, y si tenías suerte aparecías como preso legal, y si no eras un desaparecido, ¿no? En esta dictadura podés hablar, decir lo que quieras. Decía Galeano, perdón, Colucci, decía, qué dictadura tan extraña, ¿no? Y se prendes la radio y te dicen, Maduro es dictador, en este caso era Chávez, ¿no? Agarras el periódico y dice Maduro es dictador, agarras la televisión y dice Maduro es dictador. Extraña, ¿no? Extrañísimo. Además, una dictadura que ha levantado todos los índices socioeconómicos como ningún país en Latinoamérica. Solamente Cuba y Venezuela pueden exhibir estos índices. Son logros reales. Yo no había usado nunca el Metrocable. Bueno, barriadas pobres que tenían que caminar media hora subiendo estas gradas interminables. Ya sabemos, los logros de la revolución son incontables: salud, educación, ¿no? Acceso a vivienda, fabuloso. Lo ha reconocido Naciones Unidas, índices de desarrollo humano que han subido así fabulosos. Todo eso no se logra en dictadura. Las dictaduras no vienen para eso, para traer beneficios a la población. Entonces, obviamente que acá no hay una dictadura. ¿Qué hay en juego? La voracidad rapaz del imperio tras los recursos y un modelo, en definitiva, dos modelos, el choque de dos modelos: modelo capitalista de propiedad privada versus el modelo de lo que estamos construyendo, socialismo. Socialismo, poder popular, poder de los pobres, con una producción que beneficie a la población, no que beneficie a la empresa, a un pequeño puñadito de empresas, ¿no? Esto es lo que está en juego. Lo que tenemos que ver claramente es que todos estos muchachos un poco desquiciados que están por allí tirando molotov, y estas personas que gritan así alocadamente que se vaya el dictador, son finalmente manipulados en función de un proyecto de continuidad. Son las herramientas. Son herramientas, así de simple. Por eso creo que acá se necesita una lectura psicológica, no clínica. No se trata de decir estos son unos enfermos mentales, porque psicopatologizar este fenómeno creo que no es correcto. Además, no alcanzaría para explicar un fenómeno multidimensional tan complejo, ¿no? Pero no hay duda que se utiliza la psicología social para crear estos climas, porque finalmente son climas mediáticos. O sea, la vida cotidiana en Venezuela no ha cambiado sustancialmente. Y ahora agrégale las redes. Claro, la posverdad en las redes. Y se crea toda una realidad virtual. Es curioso, ¿no es cierto?, cómo cada vez más lo mediático va modelando la conciencia de los seres humanos. Pasa en cualquier lado. Acá se ha exacerbado de un modo increíble, ¿no? O sea que, lamentablemente, estos pobres venezolanos están siendo víctimas de una utilización artera de poderes que no son venezolanos precisamente, ¿no?
Cristina, ustedes tuvieron la oportunidad también de entrevistar a muchachos de la oposición, a gente de la oposición. De la oposición, los compañeros. Tú, Juan. Sí, yo lo que quiero llevar a un plano este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Y entender los fenómenos. Voy a utilizar el concepto, aunque no quiero caer en lo que dice Marcelo con el psicologismo, pero sí la intención de invitarlos acá también a estar aquí en Venezuela, en el foro, era ver cómo desde nuestras perspectivas y nuestra visión de nuestras experiencias de psicólogos en nuestros países, pues, pudiésemos ver lo que hay y lo que está pasando en Venezuela. Y quizás lo que tú le pides a un investigador es, o al menos en este primer encuentro, que anticipe qué puede venir a corto o mediano plazo en este fenómeno, ¿no? América Latina tiene un tema, digamos, de dualidad en cuanto a una población minoritaria, pero representativa. Yo diría, por ejemplo, en el caso de Guatemala, puede ser un 25-35% de la población que vota y que se identifica con un modelo social, que se identifica con un modelo cultural, que se identifica con un modelo económico, que se identifica con sus símbolos. Ahora nos estaban mostrando un tipo de esa simbología, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, lo que estás viendo, ¿no? Con los conceptos, en las percepciones, obviamente es la defensa de ese modelo, arraigado con un discurso que puede ser desmontado desde una perspectiva de investigación. No, hoy lo hablábamos ayer con el compañero de Brasil, ¿no? Con las ayudas de Lula en cuanto a la población que era menos desfavorecida, decía que eso iba a volver más haraganes y más huevones a los que se estaban ayudando. Voy utilizando palabras latinas, ¿verdad? Para que nos entendamos. Y de alguna manera los investigadores vinieron y demostraron que no, que era todo lo contrario, que al que se le brindaba un soporte social, una vivienda, una ayuda social, le daba la oportunidad para rearmar su vida y de alguna forma, de forma colectiva o individual, poder tener un proyecto de vida incluso a largo plazo. Entonces, eso lo demostraron las investigaciones. Los investigadores rigurosos, estoy hablando, ¿no? Utilizan las variables económicas, las variables psicológicas, las variables culturales, y una vez correlacionan y demuestran eso. No puedes decir, mira, este investigador era comunista, porque me está diciéndolo, no me está dando respuesta, ¿no? Entonces, en ese contexto, estas argumentaciones de los otros niegan eso, ¿no? Niegan con un discurso bien argumentado, la percepción que tienes de unos jóvenes, pues, que argumentan bien, hilan bien, o sea, están convencidos de su discurso. O sea, están convencidos. Y estás hablando de chavos de entre 18 y 25 años que están hilando bien un discurso, una argumentación. Puede ser que haya un tema de manipulación, puede ser un tema que puede ser demostrado y desmontado, que su argumentación no es válida. Pues en este caso, la pregunta que nos movió, que mueve el suelo, en un tema de negociación, ¿qué reconoces del otro? Porque al final tienes que reconocer al otro. Pero cuando ya empiezas con esa argumentación a negar al otro, lo que te está anticipando es algo muy serio. Porque estás hablando de un grupo de población que se mueve en esos parámetros entre un 25, 35, 40%. La argumentación dice hay un 90% de rechazos. Ya sabemos que las estadísticas yo las hago para que me respondan a mis intereses, pero al final la sociología y la psicología social han dado cuenta, pues, que hay un grupo de población en América Latina que se mueve en esos parámetros. Y eso es una situación que hay en Venezuela, la hay en Colombia, la hay en Guatemala, que es un núcleo de población importante. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijeron cuando se les propuso una comisión de la verdad? La obviaron. ¿Por qué? La obviaron, simplemente o porque no la entendieron. Pero lo más importante para mí, que esta comisión internacional es cómo reconoces al otro. Ustedes le hablaron de una comisión, comisión para la verdad internacional. Internacional. Con sujetos serios que vengan, investiguen, y no quisieron. La obviaron, no la entendieron. ¿Por qué? Porque hay esa negación. Tu opinión. Porque hay esa negación hacia el otro. Ajá. Y cuando yo niego hacia el otro, te estoy negando, ya te estoy negando que no me puedo sentar contigo a dialogar, a negociar
un proceso de incluso sin embargo, de aquí se habla, reconciliación. sin embargo, aquí se habla de polarización, ¿verdad? Y se supone que yo también estaría negando al otro. Si hablamos en términos de polarización. Sí, sí. Sin embargo, yo me voy a las cifras, ¿verdad? Por ejemplo, me voy vamos a apartar el hecho delictivo ya de un gobernador como el del Estado Miranda, el señor Enrique Capriles, que está comandando ahorita inhabilitado, se sabe inhabilitado y se hace muchísimo más agresivo, ¿verdad? Pero él está comandando a unas bandas criminales y tiene a sus cipayos y tiene a sus operadores. Ahora, vamos a hacer un análisis rapidito. Si yo agarro y le digo al señor Capriles, vamos a hacer un análisis comparativo de tu acción de gobierno. Estoy hablando de acción de gobierno, no estoy hablando aquí de cuestiones de agresión, ni mucho menos, sino ¿cuántas casas tú has hecho? A Capriles. A Capriles. Vamos a hacer un comparativo en casas, pero que tú hayas atendido como gobernador al Estado Miranda. Y a mí las cifras me dicen que no lo está haciendo. Las cifras. Yo no estoy hablando de que yo, por animosidad, porque el tipo es un fascista, yo agarre y tenga que negarle su acción de gobierno. No, en absoluto. Sino que yo diga, las cifras a mí me dicen que tú no has hecho nada. Y que probablemente todo el dinero que se te está entregando, ojo que estamos hablando de números que te los podemos presentar y ese dinero se ha desviado hacia otro lado y no hacia el pueblo que te eligió como gobernador. En una dictadura en donde tú dices que el CNE es un fraude, pero cuando te elige como gobernador, está bien, eres gobernador. Entonces, estamos hablando del reconocimiento, en este momento yo estoy hablando de la polarización y estoy hablando del reconocimiento que yo tengo, pero que yo quiero fundamentar en cifras. No pararme y decir, no, yo no acepto que Capriles haya hecho mal el gobierno y punto porque me cae mal. Claro. Yo creo que en ese concepto hay mecanismos administrativos que tendrían que determinar la responsabilidad y mecanismos que el sistema de gobierno los tiene determinados, las contralorías, las auditorías, etcétera, ¿no? Pero si verdaderamente yo la polarización la entiendo desde un elemento sano. Te digo esto porque cuando tú le dices, ¿qué reconocerías tú en el adversario? Porque yo no le llamo enemigo, sino el adversario político. ¿Qué tú le reconoces, por ejemplo, a la revolución que ella ha hecho? Dije, no reconocen nada. Sí, pero el problema no es eso. No nos reconocen incluso hasta como movimiento, como chavismo, como gobierno. El problema no es eso. Si además, por ejemplo, yo ya no te estoy viendo como gobierno, ni como la simbología, ni como la... Cuando ya no reconozco humanidad en ti, ese es el peligro. Exacto. Porque es que me marca ¿Qué marcó el derrocamiento de Jacobo Arbenz en el 54? Entre el 54 y el 56 marcó 55.000 muertos. El inicio del conflicto armado en Guatemala inició en el año 63 y terminó con los acuerdos de paz, que se resolvió el problema político, pero no el problema de violencia. Y entre el 54, el 63 y los acuerdos de paz dejaron más de 200.000 muertos. Pero ahora no se puede decir, después de unos años ya no se pueden decir desaparecidos. 200.000 muertos. Resolvimos el conflicto, firmamos los acuerdos de paz, pero resulta que desde 1996 a la fecha llevamos cerca de 150.000 muertos. Todo por política. Todo por la política. Yo te puedo decir, y si tú no me entiendes, si verdaderamente, es como si yo soy el médico, yo te empiezo a decir todas estas cuestiones, todas esas cuestiones puntuales. Mira lo que puede venir. Obviamente, lo que va a venir no se va a resolver con una cuestión de un golpe o una intervención militar. No se va a resolver. Y te estás anticipando a una serie de problemas y de destrucción de seres humanos, de destrucción de todo un sistema, porque va a venir un enfrentamiento, va a venir un conflicto que va a durar no sé cuánto tiempo, pero va a causar y va a dejar problemas para los próximos 100 años. Si yo no atiendo a esto, entonces estoy viendo una cuestión delicada. Y cuando empiezas a ver que el otro niega a la humanidad,
Al contrario, te reconozco. Mira, ahora que ya te he reconocido como adversario político, hay unas auditorías que hay que hacer. Y van a determinar en las urnas, si tú, por ejemplo, en Guatemala hay presidentes, hay un presidente y una presidenta, hay ministros presos por corrupción. Y al actual presidente lo están demandando ahora le están pidiendo el antejuicio por el asesinato de las chiquitas estas que murieron. Sí, la quemada. Entonces, hay mecanismos jurídicos, hay mecanismos, si funcionan bien, de auditoría para determinar responsabilidades. Pero o sea, el tema al final es que estos 70 muertos nos tienen que alertar, nos tienen que doler y tienen que suponer que es algo gravísimo que está sucediendo y que no se vaya a convertir en algo mayor. En algo mayor. Eso es un tema delicado. Yo puedo agregar algo que me parece muy importante, porque conozco el caso guatemalteco, lo conozco de cerca, vivo ahí. Hay una violencia desatada, y vos recién preguntaste, son todos casos de muertes políticas. ¿Verdad? Es muerte por violencia, por esta violencia delincuencial que abunda en las calles, que es también un poco el monstruo mediático que se ha construido acá en Venezuela, que no podemos caminar por la calle, que te roban, la delincuencia desatada, hay mucho de construcción mediática, esto de percepción manejada, manipulada. Es importantísimo decir esto asociándolo con lo que hace 2 minutos vos me preguntabas. En Guatemala están muriendo 14 o 15 personas diarias por hechos de violencia y 18 de hambre. De hambre. Bueno, eso es el capitalismo. País productor de alimentos y muere más gente de hambre que de violencia. ¿Cuánta gente muere de hambre en Venezuela? Bueno, esto es el capitalismo, eso es lo que tenemos que tener en claro. Capitalismo vive de la muerte, finalmente. ¿Cierto? Capitalismo es esto, es un proyecto de muerte. El socialismo, con todas las críticas que le podamos hacer y las correcciones que haya que hacer, etcétera, el socialismo es un proyecto de vida, un proyecto que apunta a la dignidad de los seres humanos. Que vamos a ser felices eternamente y nos queremos todos, bueno, esto es mentira. ¿No? Recién hablamos... Siempre vamos a debatir y a discutir. Seguramente. Y lo que se busca en esa discusión y debate es mejorar. Mejorar, claro. Yo creo que eso hay que, no hay que perderlo nunca de vista, ¿no es cierto? Cristina. Yo quería agregar algo con respecto a eso que vos mencionabas de Caprile y sus mentiras. Yo creo que América tiene que mirar con mucho detenimiento lo que pasa en Argentina. Porque es un modelo de lo que les puede pasar a Venezuela en el caso remotísimo, creo yo, que esta gente pudiera llegar a objetivos, a sus objetivos, a cumplirlos. Argentina venía de una crisis muy profunda, como todo el mundo sabe. Kirchner toma el gobierno con una escasísima cantidad de votos, un 22%, y saca a nuestro país de una situación de default gravísima. Nos estábamos quedando sin país. Y lo transforma en uno de los mejores países del mundo, como merecemos ser. Cuando asume este hombre, Macri, que asume por nuestros propios errores también, nosotros cometimos algunos errores que permitieron que él ganara por 600.000 votos. Él está destruyendo en 1 año y medio todo lo que construimos durante 12. Nos está dejando sin país. Y una cosa que ellos esgrimen en las mesas... Repíteme eso, Cristina. En 1 año y medio están destruyendo nuestro país. Nos han vuelto a endeudar. Yo no podría decirte en este momento... ¿Se lo puede decir al venezolano ahí en esa cámara? Macri logró en 1 año y medio destruir lo que durante 12 años costó tanto esfuerzo construir en la Argentina. Nosotros, de venir de ser un país que estaba en default y que estaba prácticamente liquidado, nos convertimos en uno de los mejores países del mundo, logrando altísimos niveles en salud, en educación, eliminamos nuestra deuda externa, pagamos nuestra deuda externa, dejamos de depender del Fondo Monetario, elevamos el nivel de vida de la población, bajamos el nivel de pobreza, no la eliminamos, forma parte estructural del capitalismo, pero se tendía hacia eso. Se disminuyó enormemente la mortandad infantil. En 1 año y medio, Macri destruyó todo eso. Día a día se encarga de ir buscando elementos para ir copando todos los espacios de poder e ir destruyéndolos. Uno de sus argumentos es la mentira. Mienten, no tienen problema. Hablan de la pesada herencia. La pesada herencia es la mejor herencia que pudo recibir un gobierno. Era un país floreciente. Le echan de todo la culpa al anterior gobierno. Son argumentos los que utiliza Caprile. Y
van ocupando espacios, destruyen la salud, destruyen la educación. Hoy eliminaron la pensión de los pensionados, de las personas que cobraban pensión por viudez o por discapacidad. La gente se enteró cuando fue a cobrar a las ventanillas. Ni siquiera lo dijeron. Ni siquiera lo dicen. Le quitaron la pensión a las viudas y a los discapacitados. A los discapacitados, y no lo dicen. Han quitado... PAMI es una obra social, la más grande de Latinoamérica. Tiene el tercer presupuesto del país. Brindaba atención a todas las personas de la tercera edad, discapacitados y demás. Lo están destruyendo. Eliminaron los aportes para los remedios. Las personas mayores gastan mucho en medicamentos. No hay más medicamentos que brinde el PAMI. Ellos para eso utilizan, diciendo había gente con mucho dinero que cobraba, obtenía medicamentos gratuitos. Hicieron un relevamiento. Son 50 personas en todo el país que tenían bienes, además hasta les correspondía, habían pagado por el PAMI. Todos pagamos por el PAMI en el país. Por esas 50 personas eliminaron la atención médica y farmacológica a toda la población de PAMI, que son en general sectores más empobrecidos. Y para esto hicieron una encuesta, contratando una empresa para hacer esta encuesta, una empresa de algunos de los hombres del negocio a las que les pagamos 6 millones de dólares. Ajá. Eliminaron el plan Cunitas, que era un plan de avanzada en el mundo, donde se les daba a la población que lo necesitaba todos los elementos para que el niño no muriera de muerte súbita el primer año de vida. Porque les daban una cunita y una ropita adecuada para que no muriera ahogado y no tuviera que dormir con sus padres, porque la gente no tiene lugar donde hacerles dormir. Estamos pagando $1 millón por mes a unas empresas, unos galpones, para guardar las cunitas que el juez, por denominarlo de alguna manera bonadío, no permite que se distribuyan, diciendo que eran peligrosas, cuando todas las instituciones médicas demostraron que esto favorecía a la niñez en ese primer año de vida, donde es tan necesario proteger a los bebés. En este momento le está dando vergüenza, o no sé, y van a dárselo a Cáritas o a la Cruz Roja. No lo van a repartir, van a dárselos a ellos para que los distribuyan. No pueden echarse atrás y decir... Una forma de ahorro. Darse la Cáritas o la Cruz Roja. Hay cosas que son insostenibles y en este momento están ocupando el territorio de los derechos humanos. Han declarado esta ley del 2x1 con estos jueces elegidos, dados por decretos, por Macri y otra jueza que me hace acordar a la fiscal de ustedes. Era una jueza que antes se disponía en su discurso a favor de los derechos humanos y ahora votó a favor del 2x1. El 2x1, explico, es una... ley que no tuvo vigencia, que intentó aplicarse diciendo que aquellas personas que habían cumplido un tiempo de penalidad en la cárcel, para vaciar las cárceles se les aplicaba el 2 años por 1. Año que habían cumplido de condena, se les contaba por 2 y podían quedar en libertad. ¿Y eso beneficiaba? Algunos sectores carcelarios, pero no se aplicó, no tuvo vigencia. Ellos pero sobre todo me dijeron, por lo que leí, beneficiaba a aquellos militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Eso lo hizo los 2 jueces que nombró por decreto, uno que es un sirviente del monopolio Clarín y el otro es un amigo de Macri, que puso como por decreto en la Corte Suprema. Estos 2 jueces y esta jueza que me hace acordar a tu fiscal, decretaron el 2x1. El pueblo de Argentina, que eso sí tenemos que enaltecernos y enorgullecernos, salió a las calles de todo el país diciéndole esto no, hasta aquí no, hasta los sectores más conservadores, esto no puede ser. Los asesinos están presos y bien presos están. Pero de todos modos manipulan día a día a ver a quién pueden liberar de esos pobres viejitos asesinos, genocidas que están en la cárcel. Porque están viejitos. Porque están viejitos. Y tienen cara de bondadosos. Pero América Latina tiene que mirar con claridad lo que pasa en Argentina. No puede permitirse Venezuela perder ningún tipo de elecciones en manos del neoliberalismo. Vamos a la destrucción. Si perdemos elecciones, vamos a la destrucción. Estos delincuentes que hoy gobiernan mi país, porque son una manga de delincuentes, aparte de muy brutos, y solo buscan sus propios intereses económicos, están logrando destruir nuestro país. Cuando nosotros volvamos a retomar el poder, seguramente vamos a volver,
hay que volver a reconstituir todo otra vez. Nuestros países sufren, nuestros pueblos sufren, pero si nos vamos a las virtudes de los pueblos, yo quiero enfatizar eso, porque podemos resistir y podemos enfrentar el capitalismo. Y quieren nuestro subsuelo y quieren nuestros recursos, pero tenemos que resistir cambiando nuestros indicadores de éxito. Para mí es muy importante el que nuestra subjetividad no esté basada en querer tener más, en querer acumular, en querer la necropolítica, como en México, ¿no? Que es a partir de matar a la otredad, voy a conseguir un beneficio económico, el dinero. Nosotros en Chiapas decimos en las manifestaciones con las comunidades indígenas, gritan, con oro, no, sin oro podemos vivir, sin agua podemos morir. Entonces, amamos la naturaleza, somos parte de ella. Las comunidades indígenas, los pueblos, nos han enseñado a nuestros ancestros que los elementos de la naturaleza y el ser humano somos iguales. No hay mayor predominancia entre las personas, no vamos a dominar a la naturaleza, somos parte de ella. Entonces, y no es solo la tierra y el subsuelo, es también el cielo, es el universo. Entonces hay una mística y yo creo que nuestros pueblos desde esta mística tenemos que encontrar la fortaleza para enfrentar a nuestros políticos que nos están matando. Entonces vale la pena decir que somos pueblos en América Latina de una larga resistencia porque por siglos hemos sido dominados y nos hemos rebelado y vuelta otra vez, nos dominan, nos esclavizan y estamos siempre en esa pugna por la vida. La vida es la inspiración. Quiero hacer una pregunta. Ustedes que vienen del extranjero, son hermanos latinoamericanos. ¿Se nota en nuestra lucha fuera de estas fronteras o los medios internacionales tienen ese poder tan grande de silenciarnos? Eso es una tarea que ustedes tienen que realizar. Los medios hegemónicos, que son el poder hoy en el mundo, hablan muy mal de Venezuela. El eslogan de la derecha en la Argentina es vamos a terminar como Venezuela. Antes decían vamos a terminar como Cuba. No saben que la mitad del pueblo dice gracias a Dios, ojalá así sea. Ustedes tienen que tener una muy buena política de publicidad hacia afuera. Les atribuyen los muertos a Maduro. Tienen que ustedes salir a decir, los jóvenes del poder popular, los jóvenes políticos, los periodistas tienen que demostrar al mundo cómo está Venezuela hoy, porque el poder hegemónico de la prensa dice todo lo contrario, salvo algunos pequeños sectores. Yo quiero hacer dos espacios ahí. Yo vine en el 2010 a Venezuela, ¿no? Y venía con la expectativa de ver cuál era la actitud y la percepción de la gente que va en metro, la gente que te atiende en un restaurante y todo esto. Cuando regresé, ¿verdad? ¿Cómo está Venezuela? Mira, yo lo que vi es que la gente está contenta. Está contenta, se mira en el metro, pues, que la gente es extrovertida, feliz, aparte del carácter de acá, cultural. Está bien, ¿no? Ahora, a partir de la muerte del comandante Chávez, hacia la fecha, yo creo que sí, los pueblos indígenas, el pueblo campesino tiene una identificación de esta lucha y marca como referente de Venezuela. Es decir, Venezuela, el proyecto bolivariano es intervenido y es destruido, va a ser un retroceso de más de 100, 150 años para nuestros pueblos. Y están conscientes, el campesino está consciente, el indígena, están conscientes los que están haciendo las luchas de las que Ceci hablaba. Yo creo que es importante. A pesar de que los medios de comunicación le echan los males de Guatemala, le echan, como estaba diciendo, a Venezuela, ¿no? Ni las reformas constitucionales, que era la reforma de la consulta de los pueblos indígenas, la consulta, que es la defensa del territorio, pasó a en las reformas constitucionales en el Congreso. Y ahí el eslogan es vamos hacia Venezuela. Utilizan a Venezuela como arma de munición para ir en contra de los derechos de los pueblos.
El golpe de Honduras se justificó con eso. Colucci. Sí, también la imagen en toda Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Es demonizar Venezuela. Es esta dictadura castrocomunista, narcodictadura, etcétera, que acá son puros desastres. Y se obvian estas cosas importantísimas que creo que es responsabilidad nuestra de alguna manera también llevarlas y difundirlas. Acá, claro que hay problemas, por supuesto, y artificialmente es una sociedad dividida, enfrentada, locamente enfrentada. El avance soviético, me llevo eso porque realmente me hace reír, pero al mismo tiempo me pone los pocos pelos que me quedan de punta. Vida, ¿no? Sí, pero hay logros fabulosos, ¿cierto? En salud, en educación, en cultura, en vivienda, en fin, en infraestructura. Hay logros realmente grandes. Esta sensación de sentirse, el venezolano sentirse dueño de su país, de sus recursos, todo eso se obvia y se presenta esta imagen caricaturizada, ¿cierto? Maduro como un tonto, porque esa es la imagen que se busca presentar. Ahí tienen el tonto. El tonto, no han podido tumbar al tonto, sí, está bien. y la dictadura. Claro, lo que pasa es que la mentira mediática se maneja de tal... Fijémonos con lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, en Venezuela. No es que el país está ardiendo, son estos grupitos de... ¿Cuál es el nombre que usan las Bancrim? Las Bancrim son bandas criminales. Las bandas criminales. Son grupitos muy pequeñitos, pero crean una bulla que mediáticamente se amplifica, y ustedes saben perfectamente cómo son estos trucos, ¿no? Se monta una marcha de 100.000 personas, y se presenta eso, y Capriles hablando por ahí, el eco que tiene esta persona, ¿no? La imagen que se difunde es esa. Creo que, como dice Cristina, debe ser una política de Venezuela hacia afuera, debe ser también nuestro apoyo como red latinoamericana, llevar la otra verdad, llevar la verdad. Cecilia. Sí, se conoce poco, por eso estoy aquí, para conocer, para ver. ¿Esta es la primera vez que viene? La segunda, en el 2010, me encantó conocer la misión Barrio Adentro, con qué amor hablaban de la Constitución, cómo habían aprendido todos los artículos, se los habían estudiado, cómo estaba la televisión popular, tomando, pues sí, la historia, ¿verdad? Misma, ser sujetos de la propia historia es nuestro reto y lo que nos apasiona. Entonces, yo creo que la autonomía que se vive allá en Chiapas, desde las comunidades zapatistas, los pueblos originarios, tienen esa coincidencia, ¿verdad?, con querer defender la vida. Y aquí yo lo que respiro, lo que me he encontrado con las personas que he hablado, es que se esfuerzan, son tenaces. Hay mucho cansancio, estrés, preocupación, hay interés por salvar todo el proyecto de construcción que se lleva durante estas décadas, y por eso yo admiro la red de psicólogos y psicólogas que nos han invitado y que tengan iniciativas. Y entonces también nos compromete más, ¿verdad?, como psicólogas, a seguir el trabajo y a poner el empeño en nuestros países, ¿verdad?, pero mantener este vínculo y la patria grande. Somos latinoamericanos. Sí, un mensaje final cortico. Bueno, empiezo por ti, Juan. Termino con las mujeres, ahora termino con los hombres. Primero los hombres y terminan las mujeres. Un mensaje final para el pueblo de Venezuela. Por cierto, mañana es las conclusiones, ¿no? Sí, mañana son las conclusiones y que vamos a trabajar en la mañana para luego ya que quede un borrador de informe, ¿no? Si queda ese informe, pueden hacérmelo llegar a través de OBI, a través de... ahí que son maravillosas. De la cámara... Bueno, yo desde que conocí a las compañeras del colectivo de psicólogos por el socialismo, en el 2014 las invité, me entusiasmó con todo lo que estaban haciendo acá. Estoy plenamente identificado con el trabajo de construcción de una nueva psicología latinoamericana que se construye a partir de un proyecto bolivariano de revolución transformadora para América Latina. Así es que esto es un impasse y sabemos, por ejemplo, que contamos con todas las energías y la inteligencia y la rigurosidad en la investigación para sacar adelante todos los problemas de acá. Colucci. Como psicólogo diría que hay que, con toda la objetividad del mundo, hay que investigar, conocer a fondo toda esta guerra pergeniada maliciosamente, dar alternativas,
Pero como ciudadanos latinoamericanos, digo, hay que defender esto, más allá de los errores que puede haber, porque de lo que pasa en Venezuela depende en muy buena medida lo que pasa en los pueblos de Latinoamérica. Cecilia. A ver, hermanas, hermanos, decimos en México, en Chiapas, latinoamericanos, venezolanas, venezolanos, pues tenemos que seguir nuestro corazón, tenemos que darle oportunidad a la palabra, al diálogo, al encuentro, con tenacidad. Yo creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotras mismas cada día. Es un empeño, es un esfuerzo, pero creo que podemos construir cada día un lugar digno para vivir, porque es para nosotras ahora mismo, para los que vienen, y porque nos dejaron otros, nuestros ancestros, nuestras ancestras, nos dejaron este territorio, y por eso hay que defender, por la vida hay que defender este territorio. Gracias, Cecilia. Cristina. Un profundo agradecimiento al pueblo venezolano en general y a los psicólogos en particular, de los cuales ha surgido la idea de convocarnos a los colegas latinoamericanos para luchar en pos de nuestros ideales. Y un fuerte compromiso por parte de los 11 que estamos aquí y de todos los compañeros que quedaron en nuestros países y que estaban intrigados e interesados y deseosos de compartir esta experiencia, un fuerte compromiso de continuar este camino. Ya estamos pensando dónde nos vamos a encontrar y cómo vamos a seguir para el segundo proceso. congreso. Para el segundo congreso y poner, que es lo que yo considero que debemos hacer los profesionales, poner la herramienta que el Estado nos ha brindado, nos ha capacitado para ello, en función de las necesidades del pueblo. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Muchas gracias a todos. Gracias a Muy agradecidos, gracias a Cecilia, Cristina, Juan, Colucci. Chao, nos vemos el próximo sábado. Sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El mando iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz.